un tema que nos preocupa y hay un tema que queremos poder charlar y reflexionar y tiene que ver con las personas en situación de calle en nuestro país. Para el gobierno nacional hay menos de 10.000 personas en situación de calle en la Argentina. Esta cifra fue publicada por el Ministerio de Capital Humano en lo que definieron como un relevamiento certero y federal. Y ponemos dudas sobre estos números, ya que venimos viendo que las personas en situación de calle están aumentando cada día en nuestro país. Para hablar sobre esto le vamos a dar la bienvenida a Franco Irusta. Él es licenciado en Trabajo Social, especialista en políticas sociales. Franco, bienvenido a La Ranchada. Emilia te saluda. ¿Cómo va? Un placer. Hola, Franco. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros y nosotras. Salió este informe, pero venimos viendo que la situación es mucho más complicada y delicada al hablar de las personas en situación de calle. Franco, ¿qué podemos decir con respecto a esto? Sí, o sea, ya de por sí que una sola persona esté en calle habla de un sistema de acompañamiento que falló, ¿no? Alguien no termina en el espacio público de un día para el otro, sino que es un proceso largo de vulneraciones y de exclusión que, bueno, lleva una respuesta inmediata de depender del espacio público para vivir. Entonces, sea uno, sean 10, sean 10.000, 30.000, ya la existencia del hecho es conflictiva, digamos. Sí. De estos números de los que se habla del gobierno nacional, por lo menos en Córdoba estamos viendo un aumento. ¿Por qué está sucediendo, a tu entender, y desde la especialidad, ¿no?, en la que estás, de este aumento de personas en situación de calle entonces? Lo que es la casuística en situación de calle, por ahí uno, más del sentido común, se lo tiende a culpar a la persona de la responsabilidad individual, digamos, ¿no? Vos tomaste droga, vos hiciste esto, pero básicamente uno podría tomar 4 elementos que dan explicación y después en cada lugar tiene como su particularidad. Por un lado, sí, las cuestiones más estructurales, que cuando hablamos de estar en la calle es una expresión propiamente de exclusión residencial. Si bien tiene otros factores, bueno, el elemento que separa a alguien en calle o a alguien no estar en calle es una vivienda digna. Entonces tenemos cuestiones estructurales como, bueno, un sistema inmobiliario que aumenta los alquileres, que genera como todo un negocio, una renta en relación al territorio, y en eso en una ciudad como Córdoba, que bueno, en los últimos años ha sido propensa a facilitar esos negocios inmobiliarios, digamos, ¿no? Entonces, en términos estructurales, estamos en una configuración de ciudad que expulsa a los que dan mala imagen. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, una cuestión, sí, de responsabilidad, no sé si responsabilidad, pero de factores individuales, en donde, bueno, situaciones estresantes de la persona, como el fallecimiento de alguien, o el consumo de drogas, o diferentes cuestiones particulares, contribuyen a ese proceso también de ir a la calle. Después también la cuestión más relacional, los vínculos. Hay mujeres que van al espacio público porque, bueno, en sus hogares se expresan situaciones de violencia, o niños, niñas, jóvenes que se van de las casas por las mismas razones de la convivencia, etcétera. Sumado, y lo último, que creo que es lo menos tensionado últimamente, que son las respuestas institucionales que existen en Córdoba. Sí. El ejemplo más claro que podemos decir es qué pasa con, no sé, una persona que estuvo privada en su libertad, o un muchacho que está en un proceso de consumo, en una internación o en espacios de instituciones totales como de salud mental. ¿Qué pasa en la externación? Es decir, hay respuestas institucionales ante eso, o también qué respuesta se da a nivel del Estado, a nivel de la organización, etcétera, que busca prevenir la situación de calle antes de atender a la urgencia. Claro. Entonces, en esa complejidad se manifiesta en situaciones particulares en cada persona. Entonces, bueno, es como un debate todavía muy fuerte romper esta cuestión de es culpa de la propia persona el terminar en esa situación. Sí. Franco, y en materia de políticas públicas, ¿no?, a la hora de hablar de la necesidad de un Estado presente para reducir el número, pero también para seguir acompañando a las personas que están en situación de calle, ¿de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas entonces?
Y mira, los informes últimos, análisis de política pública en toda la región de América Latina, hablan de una tendencia a políticas en un plano asistencialistas, sí, o centradas en lo urgente, la caridad, ¿no? Que uno no niega y ahí siempre dejo claro, no va en contra de la buena voluntad de la gente, que para mí es sustancial, sino que bueno, es una lógica que se centra en la urgencia. Una vez entra la persona en situación de calle, se atiende, ¿no? Y por otro lado, las políticas públicas están fuertemente centradas desde otra dimensión, que es la punitiva. claro. Fuerzas de seguridad que temprano alejan a las personas, o esto que decía también, la necesidad de mejorar la imagen de la ciudad, se expulsa los procesos de movilidad forzada hacia las afueras. Por eso también una hipótesis es que hay mucha más gente en los barrios de Córdoba por este proceso de expulsión del centro, o de espacios como Nueva Córdoba, o nuevos lugares que van tomando auge como Alta Córdoba, General Paz. Entonces, digamos que las políticas públicas hoy, salvo situaciones muy puntuales de trabajo muy interesantes, se tensiona entre esto, la calidad o la asistencia en lo inmediato, con políticas punitivas o de seguridad en orden a la imagen del espacio público. Claro. Después sí hay como ejemplos muy concretos en diferentes lugares que van buscando acompañar esa experiencia. Un ejemplo muy claro que siempre lo pongo, que si bien no apunta directamente a la situación de calle, es un trabajo muy lindo, que son, por ejemplo, los espacios convivenciales o lugares más de internación o granjas de acompañamiento, por ejemplo, los Hogares de Cristo u otros espacios de internación, que buscan generar un ambiente de encuentro y un proceso de la persona, porque pasar de la calle a un techo de forma inmediata es todo un trabajo. Sí, claro que sí. Franco, para cerrar, ¿cómo se miden estos datos? Sobre todo por el informe que sacaron desde el gobierno nacional, porque me parece importante también, además del cuidado humano, al cuidado de las personas, tener una información certera de qué es lo que está pasando con las personas en situación de calle. ¿Cómo se miden estos datos y por qué no es tan certero el informe que brindaron desde el gobierno nacional? El problema de la medición en situación de calle es un debate internacional, sí, digamos, ¿no? Cada estado, nacional, provincial, municipal, tiene su forma, y es que las tienen, digamos, ¿no? Lo que son las personas en situación de calle entran en una categoría de población a nivel metodológico que se les denomina de difícil acceso de población oculta. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil generar una herramienta tradicional de registro, de relevamiento, como otro tipo de población, por cuestiones de que no se la encuentra en el mismo lugar, por cuestiones que puede contarlas 2 veces y un largo, etcétera. En ese marco, el debate metodológico todavía se está como trabajando mucho en relación a, bueno, cuáles son los datos eficientes, ¿no? A mejor construcción del dato, mejor explicación de la realidad podemos hacer y por consiguiente mejores intervenciones. Y un factor muy clave es la definición. ¿Qué entendemos por situación de calle? Hoy en día está la ley nacional y que incluye las personas en situación de calle e incluye personas en riesgo de calle. Es un concepto mucho más amplio y que todavía no se está incorporando, al menos en el sentido común, de tener presente. De personas que están en condiciones habitacionales, pero que ante el no dignas y ante el menor cimbronazo terminan en la calle efectiva, que es aquellas personas que vemos en la vía pública. Ese debate está siempre presente. A nivel del país, una constancia que que siempre resalto es que, más allá de la metodología utilizada, los números crecen. Es un dato certero. Más allá de lo que se utilice, los números van creciendo exponencialmente en Argentina. Después es, bueno, cómo se trabaja y cómo no. La función es metodológica, pero al mismo tiempo también es política. No creo que un Estado nacional, provincial, municipal quiera festejar que hay mayor aumento de personas en situación de calle. Sí. Entonces, el registro varía según la metodología utilizada y también, bueno, el nivel de trabajo que implica. El registro actual del censo que hicieron, precisamente la palabra te lo dice, es un censo, es una fotografía transversal de
de la Argentina. Al ser una población que se mueve constantemente, quizás aquellas personas que hoy están o lograron alquilar algo no salieron en esa foto. Entonces, la complejidad del movimiento de la temática no entra, y que tampoco es integral porque hay 5 provincias que no participaron. Por lo tanto, por más que haya sido voluntad o no haya sido voluntaria, no estuvieron, ergo no es integral. Claro. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no participó porque ellos presentaban que el informe o el registro tendría que ser de varios días seguidos, no una sola foto concreta. Claro que Yo estuve dialogando con algunos espacios y no han sido relevados, por lo tanto, esto ha sido, en una parte del informe se resalta la aplicación. Mi hipótesis, porque tampoco hay una profundidad metodológica, vos, toda información metodológica de relevamiento que aparezca, vas a ver que hay un gran apartado centrado en la explicación metodológica, cómo se hizo, cómo se desarrolló, cuál es la unidad del dato, etcétera. Acá no hay nada. Entonces ya hay un punto muy clave. Se discrepan los números siempre. Los censos populares en Buenos Aires, solamente en Cava, registraron más de 11.000 personas. Sí. Acá en Córdoba, por ejemplo, algunas entrevistas de Raúl Cava expresa que han sido atendidas en estos años más de 2.000 personas. Uno después puede tensionar ese discurso, pero se está hablando claramente de una excesiva cantidad en relación a lo que expresa el informe. Claro. Por lo tanto, la cuestión es metodológica y qué herramientas se utilizan, pero es necesario contemplar la complejidad. No se hace de un día para el otro y es un instrumento costoso por la cantidad de cosas y la inclusión sobre todo de las organizaciones sociales que participan cotidianamente para encontrar dónde, de qué forma, etcétera. Bien, Franco, entonces, sí, perdón, Franco, sí, cerra, dale. Esto, no niego los números, que pueden ser muy certeros, pero son totalmente incompletos, y la realidad es que los números de cualquier informe o relevamiento que se haga van creciendo, y eso es una preocupación constante. Claro que sí. Franco, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio La Ranchada y por el momento de la reflexión. Te mandamos un abrazo. Por favor, muchas gracias. Hasta luego. Ahí lo teníamos a Franco Irusta, licenciado en Trabajo Social, especialista en políticas sociales urbanas.